viejo mundo fue un lugar peligroso, escenario de 1000 batallas, punto de encuentro de ejércitos gloriosos y de mortíferas e incontables amenazas. Corría el año 1983, cuando el primer juego de Warhammer apareció. Desde entonces, Warhammer Fantasy Battle ha tenido 8 ediciones, publicándose la última en 2010. Entre 2014 y 2015, la campaña El fin de los tiempos acabó con el mundo de Fantasy para dar el salto a Warhammer Age of Sigmar. En 2024 saldrá a la venta el juego The Old War, para jugar en el viejo mundo unos 300 años aproximadamente antes del fin de los tiempos. Conmemorando los 40 años del nacimiento de Warhammer, repasemos el trasfondo del juego desde la historia antigua hasta justo antes de llegar al fin de los tiempos. Sepamos cómo se creó el mundo que fue, los eventos cataclísmicos que lo arrojaron al caos y las razas que lucharon constantemente por la supremacía. Este fue una vez un mundo de pureza y esplendor, una joya helada suspendida en el cielo lentamente convertida en paraíso por seres más antiguos que el tiempo. Contemplar aquel mundo era ser testigo de las esperanzas de esa raza incognoscible hecha realidad. Exuberantes vistas de densas junglas envolvían la tierra y lagartos alados planeaban perezosamente a través de las nieblas multicolores. Montañas de blancos picos se elevaban a través de metal precioso. Océanos azules como zafiros acariciaban la tierra bajo interminables cielos color turquesa. Ciudades templo brotaban por todo el globo, con habitantes reptilianos tan disciplinados como engranajes de una máquina de diseño celestial. Por un momento, el mundo conoció la armonía. Entonces, llegó el caos. El gran cataclismo sacudió el firmamento con tal fuerza que sus ecos perduraron hasta el fin de los tiempos. Toda apariencia de tranquilidad fue destruida en un instante. Un aullante vendaval de magia pura envolvió las tierras y a las bestias que moraban en ellas. Lo transmutó en formas inquietantes e impuras, moldeándolas como barro en las manos de un artista demente. Donde una vez hubo belleza, después hubo visiones de locura. Los desmoronados rostros de antiguos reyes, labrados en acantilados de granito hace eones, contaban falsedades concebidas solamente para llevar a un hombre a la demencia. Interminables bosques de deformes árboles sentientes atrapaban y estrangulaban a aquellos que se acercaban demasiado, y de sus ramas colgaban cadáveres ahorcados. Altísimas ciudades de hueso y tendones se agrietaban y se resquebrajaban para mostrar fosas comunes, caras gimientes, lava rugiente. Monstruos terrores vagaban por la espesura en busca de carne fresca. No había lugar seguro. Sobre estos precarios cimientos se construyeron las descontroladas naciones del mundo. Los reinos de la humanidad son el triunfo de la esperanza sobre la constante adversidad. Eran animadas ciudades fortaleza que sobrecogían por su tamaño y por sus logros. Y aún así, no podía haber paz. Del mismo modo que un campo produce cultivo, la corruptiva mancha del caos produce discordia, y siempre había señores de la guerra deseosos de recoger su cosecha sangrienta. Incansables, llegaron las bárbaras tribus asesinas de las zonas agrestes, uniéndose en una inmensa horda que oscurece la tierra. Las electrizantes promesas de conquista chisporroteaban en el aire. Demonios surgidos del infierno aparecieron en la noche, desesperados por esclavizar y destruir. Atronadores mastodontes salían lentamente de sus guaridas, y malignos brujos invocaban abrasadores incendios de magia pura que convirtieron en polvo a batallones enteros. Marchando para encontrarse con ellos había ejércitos innumerables, y sus estandartes encantados ondeaban al viento. El sol naciente volvía rojas 100.000 puntas de lanza. Sus rayos brillaban en las armaduras de los comandantes, hambrientos de batalla. Pero el hombre no estaba solo en su guerra contra la oscuridad. Las orgullosas huestes de las razas arcaicas salieron de sus antiguos dominios, resplandecientes y majestuosas. Cada guerrero era el equivalente a una docena de mortales menores, y aún así, ninguno esperaba ver el amanecer. Bajo cielos que amenazaban tormenta, las legiones alzadas se enfrentaban y chocaban,
Las líneas de batalla se embestían entre sí con la fuerza de un maremoto. El apagado estruendo de la refriega resonaba desde los picos indiferentes. Los dioses de la guerra festejaron aquel día y todos los días que vinieron después de este, hasta el fin de los tiempos. El mundo era un lugar desolado y cubierto de hielo hasta la llegada de los seres conocidos como los ancestrales. Derritieron y reformaron la sustancia del planeta hasta crear una utopía, que poblaron con nuevas razas de su propia creación. Entonces llegó el gran cataclismo y la historia del mundo cambió para siempre. La historia del mundo comienza mucho antes de que la raza de los hombres forjase su imperio. Hace eras, el mundo estaba poblado por bestias gigantescas, sagos de relámpago, marnox de las cimas, leviatanes enmentados y criaturas aún más extrañas. Los dragones progresaron en aquella época, una raza inteligente y elocuente, aunque al final la temperatura del mundo aumentó y eso provocó que la mayor parte de ellos cayeran en letargo. Lejos de ser irracionales, muchas de estas antiguas criaturas tenían sus propios dominios y ambiciones, y a menudo luchaban unos contra otros por la supremacía. El suelo temblaba ante los choques de los titánicos monstruos, y durante un tiempo gobernaron las tierras del mundo. Entonces llegaron los ancestrales, una raza misteriosa y casi omnipotente que viajaba por las profundidades del espacio en naves plateadas y esferas estelares, del mismo modo que un día el hombre surcaría los océanos. Contemplaron el mundo desde arriba y lo consideraron bueno. Según sus cálculos, este mundo jugaría una parte importante en el destino del universo. Así pues, desviaron el rumbo del planeta hacia la cálida luz solar y dieron otra forma a los continentes del mundo, modificándolos en concordancia con antiguas profecías y pautas. Los ancestrales también crearon portales que les permitían viajar vastas distancias y moverse a voluntad de este reino al siguiente. No sabían que, con estos actos, estaban cultivando su propia desaparición. Entre las muchas habilidades de los ancestrales se encontraba la capacidad de dar forma a nuevos seres vivos, creando seres de gran potencial a partir de los materiales más imperfectos. Fueron los ancestrales quienes dieron vida a las razas que dominaron el mundo. La primera de ellas fue la de los Slann. Sus voluminosos cuerpos, similares a los sapos, ocultaban un poder mental que podía destruir montañas, abrasar los cielos o plegar el propio tejido de la realidad. Los primeros Slann fueron simples sirvientes de los ancestrales, pero sin duda sus mentes eran más avanzadas de lo que podría soñar las razas que más tarde les servirían a ellos. Los Slann del primer desove, grandes eruditos todos ellos, eran hechiceros extraordinariamente poderosos, capaces de destruir a los monstruosos habitantes del mundo prehistórico con el mero chasquido de uno de sus dedos palmeados, o mediante una palabra de poder pronunciada con indiferencia. Fueron ellos quienes interpretaron la voluntad de los ancestrales y grabaron sus instrucciones en placas sagradas. Estas placas, cristalizaciones de pensamiento puro, formarían los planos del mundo que estaba por llegar. Los hombres lagartos servían a los propios Slann. Los más destacados entre ellos eran los saurios, guerreros reptiles que fueron desovados a millones en los pozos de desove que se hallaban bajo los templos Slann. Los saurios eran fuertes físicamente, resistentes y en forma, bestias guerreras de obediencia perfecta con un coraje desinteresado y un conocimiento innato del combate. Mientras los gigantescos lagartos de construcción y las bestias saurias de carga trabajaban para construir las grandes ciudades templo-piramidales, los saurios pusieron orden en el mundo primigenio con garrotes de púas y espadas con dientes de jade. Visto desde las naves estelares, el mundo parecía infestado por serpientes gigantescas de lento movimiento, pero en realidad, cada una era una serpiente columna de saurios, y cada escama celeste era un guerrero que salía al mundo para llevar a cabo la voluntad de los ancestrales. Cuando las tareas de los hombres lagarto estuvieron a punto de concluir, el paraíso que los ancestrales habían creado fue coronado con una red geomántica de poder, una brillante red de nodos y conductos que se extendían por todo el planeta, permitiendo que los Slann lo atravesaran o lo moldearan a su antojo, y eso hicieron.
Los dioses creadores sonrieron ante lo que habían hecho sus siervos, pero todavía no estaban satisfechos. Desde este crisol de la civilización se crearon aún más razas y especies. Nadie sabe realmente por qué los ancestrales poblaron su paraíso con tal diversidad de criaturas sintientes. Quizá los ancestrales elevaron a las jóvenes razas de las junglas primordiales en defensa de su nuevo reino. Sus motivos quedaron envueltos por siempre en el misterio, ya que los ancestrales desaparecieron. Los primeros entre las nuevas razas fueron los elfos, excepcionalmente diestros e inteligentes. Recibieron la isla continente de Ulthuan, que domesticaron con flechas y lanzas de caza. Los elfos tenían afinidad con las energías mágicas que blandían los ancestrales, pero por desgracia no demostraron ser tan resistentes a los efectos corruptores de la magia tal y como habían esperado los ancestrales. Después de los elfos vinieron los enanos, una raza valiente y fiel, resistente a la magia pura, pero capaces de elaborar obras maestras imbuidas de poderes sobrenaturales. Tampoco alcanzaron la perfección. Las propias cualidades que los convirtieron en decididos supervivientes originaron su tozudez, avaricia y aislamiento. Las razas de enanos y elfos gozaban de una larga vida y eran pacientes. Los elfos se convirtieron en señores del océano y construyeron su elegante civilización sobre las islas y costas litorales del mundo. Los enanos se enterraron profundamente en las montañas, excavando magníficos salones y palacios subterráneos. De la espesura llegaron los orcos y goblins de piel verde. Sus insidiosas esporas quizá fueron inadvertidamente introducidas en el mundo a través de las naves estelares de los ancestrales. Más tarde llegó la raza de los hombres, adaptables y prolíficos, tan vitales e ingeniosos que podrían ajustarse a casi cualquier entorno. Por último, llegaron posiblemente las creaciones más inacabadas de los ancestrales, las razas un tanto vulgares de los halfling y los ogros, radicalmente diferentes en tamaño y fuerza, pero con el mismo amor por la comida y resistentes al siniestro encanto del mundo mágico. La creación de las nuevas razas no fue la única gran obra en la que se embarcaron los ancestrales. Construyeron portales estelares a una dimensión de espíritu puro, conocido como el Reino del Caos, en ambos polos del mundo. Atravesando este reino, los ancestrales podían viajar inmensas distancias en un instante. Su ambición sin límites tuvo un coste terrible. Las entidades que moraban en aquella dimensión se ofendieron por la intromisión de los ancestrales y lentamente prepararon planes para una intrusión propia. Justo cuando el mundo parecía estable, se alcanzó la masa crítica en el reino espiritual que se extendía tras el velo. Los ancestrales pagaron el precio por sus intromisiones. Los portales sobre los polos del mundo, cada uno de ellos más grande que una montaña, se colapsaron con una implosión que marcó el fin de una era. Fueron sustituidos por hirvientes mares de caos en los que la realidad y el otro mundo se solapaban, un enorme portal hacia el éter puro. La fuerza de la implosión arrasó un continente entero. En el lugar del desastre, una bola de materia caótica conocida como piedra bruja se elevó a los cielos. De este modo nació Moslier, la luna del caos. Con una tremenda hazaña de poder arcano, los sacerdotes magos Slann lograron limitar las lesiones en el tejido del reino material. Únicamente mediante el sacrificio de cientos de Slann del primer desove se consiguió evitar la total destrucción del mundo, y sin embargo, a pesar de los mayores esfuerzos de los hombres lagarto por reducir el cataclismo, 1000 millones de demonios surgieron de la grave herida que recibió el mundo. Dotados de vida gracias a las pesadillas de los mortales, formidables ejércitos de demonios proliferaron por la tierra. El caos que desataron contrastaba duramente con el orden impuesto por los ancestrales y subvisires Slann. Aunque los hombres lagarto luchaban con valentía para contener la oleada de la incursión demoníaca, en el transcurso de unos pocos días su civilización fue doblegada. El caos había llegado al mundo. Cuando sus portales estelares se colapsaron, los ancestrales desaparecieron. Nadie sabe si huyeron o fueron destruidos,
pero se trataba de criaturas de orden y vida, y los demonios del caos eran anatema para ellos. Los cielos se llenaron de estelas llameantes cuando grandes pedazos de piedra bruja golpearon la superficie del globo. Incluso regiones que no fueron sacudidas por estos meteoritos ardientes fueron contaminadas, ya que un fino velo de polvo brillante se aposentó en la tierra, mutando a todo lo que tocaba. Los bosques del mundo crecieron de forma antinatural y descontrolada, y nuevas y horripilantes formas de vida evolucionaron. El hombre se convirtió en bestia, y la bestia se convirtió en hombre, involucionando a formas que reflejaban sus mentes subconscientes. Así nacieron los hombres bestia. Los primeros Skaven surgieron de sus pantanos infestados de alimañas, y los monstruos del mundo cobraron vida. En las húmedas junglas de Lustria, los hombres lagarto no se rindieron. Resueltos, se enfrentaron a las legiones demoníacas empleando todas las formidables armas que estaban a su disposición. Gigantescos reptiles chocaron contra broncíneos titanes vivientes. Emplumados reyes lagarto arrojaron relámpagos contra las fétidas filas de los inmundos, y falanges de saurios se enfrentaron contra rugientes mastodontes demonio. Los magos sacerdotes Slan supervivientes prepararon magia capaz de hacer temblar la tierra y transformaron su hogar de paraíso a infierno. Una fortaleza verde de interminable follaje rebosante de mortíferas formas de vida que hundían sus dientes y zarcillos en cualquier ser que no fuera nativo de aquellas tierras. La larga guerra entre los hombres lagarto y los demonios no había hecho más que empezar, porque a pesar de que muchas ciudades-templos se perdieron en los primeros días, otras resistieron, débiles reductos de razón en un hirviente océano de abominación. Al otro lado del cristalino océano, en la lejana isla continente de Ulthuan, la raza de los elfos también estaba atrapada en una lucha para sobrevivir a las incursiones demoníacas. Sufrieron terribles bajas con cada refriega, ya que sus armas estaban diseñadas para cazar y no para la guerra. Los elfos estaban condenados. Fue durante esta época de sangre y exterminio cuando Aenarion surgió de los páramos. Alto, ágil y fuerte, era un guerrero inigualable que había luchado por todo lo ancho y largo del mundo. Viendo la desesperación de su pueblo, Aenarion tomó el manto de defensor de Ulthuan, y mientras en el exterior arreciaba la batalla, Aenarion rezó con fervor en el templo de Asurian para que le diese la fuerza necesaria para enfrentarse a la horda demoníaca de Pesadilla. Imploró al panteón élfico en busca de fuerza, pero solo se encontró con silencio. Hizo ofrendas en las llamas sagradas, pero no le llegó ninguna respuesta. Finalmente, desesperado, Aenarion se lanzó al fuego incandescente. Aunque la agonía atormentó su cuerpo, Aenarion sobrevivió a la terrible prueba, demostrando su pureza más allá de toda duda, y lo más importante es que se había imbuido del poder puro de Asurian el Creador. Con un juramento en sus labios, Aenarion cogió su lanza y salió del templo. Se abrió paso a través de la enfurecida horda demoníaca y mató al rey demonio, atravesándole la cabeza con un solo golpe devastador. Con el tiempo, Aenarion reunió a un enorme ejército de elfos para que lucharan a su lado. Enfundado en una armadura invulnerable forjada en el legendario yunque de Baul, Aenarion era lo más parecido a un dios de la guerra. La sed de venganza de los elfos demostró ser más mortífera que cualquier espada. Con su nuevo ejército, voló sobre cientos de dragones, aliados de los elfos desde el amanecer de aquella raza. Los propios cielos cobraron vida de tan numerosos que eran, y los demonios fueron obligados a retroceder atropelladamente ante su ira. Aunque es innegable que Aenarion salvó a su raza de la aniquilación, ni siquiera los ejércitos de Ulthuan podrían luchar por toda la eternidad, ya que los demonios no podían ser eliminados realmente con armas mortales. La guerra contra los demonios continuó, alcanzando al cabo de un tiempo el corazón de Avelor. La consorte de Aenarion, la reina eterna, fue asesinada y sus hijos desaparecieron. Destrozado por el dolor, Aenarion juró exterminar a los demonios de una vez por todas, sin importar el coste. Llamó a su corcel, el gran dragón Indraunir, y voló hasta la legendaria Isla Marchita,
al norte de Ulthuan. En contra de los consejos de su amigo, el archimago Caledor, Aenarion extrajo la espada de Kaine de su gran altar negro en el corazón de la isla. Esto era una locura incalificable, ya que el arma no se había forjado para manos mortales, y empuñarla era condenarse para la eternidad. Carcomido por la furia, a Aenarion no le importó, se volvió invencible y dispersó a los ejércitos del caos que se interpusieron en su camino. Todos temían su poder, fueran mortales o inmortales. Aenarion no solo se había convertido en el avatar de Asurian, sino también en un conducto para la sed de sangre y la cólera de Kaine, el dios de la mano ensangrentada. El precio de su nuevo poder fue realmente elevado. Al empuñar la espada de Kaine, Aenarion condenó a su linaje y al de su gente a una maldición ineludible que les asolaría hasta el fin de los tiempos, y de este modo la semilla de la corrupción se implantó en la raza de los altos elfos. Años más tarde, el rey Aenarion rescató a la misteriosa vidente Morathi de un aquelarre de adoradores del caos y la tomó como segunda esposa. Le dio un hijo al que llamó Malekith. Mientras tanto, empezaron a circular rumores de oscuridad y crueldad en la propia corte de Aenarion. El descontento aumentó y muchos lamentaron la despiadada persecución de Aenarion a aquellos que lo desacataron, pero Ulthuan no tardó en verse amenazada por otra invasión demoníaca. La guerra había llegado a Ulthuan una vez más. El mago más grande de aquellos tiempos, Caledor Domadragones, pensó que solo había una forma de derrotar realmente a los ejércitos de demonios. Ideó un gran plan para drenar los torbellinos de magia que brotaban furiosamente del gran remolino que había en la cima del mundo, para canalizar esas fuerzas místicas en una gran espiral de energías y redirigirlas de nuevo al reino del caos. Era un plan audaz y desesperado, y si fallaba, todos los seres vivos del mundo lo pagarían con la vida. La situación en Ulthuan era tan apremiante que el concilio al mando consideró que no quedaba otra opción. Caledor y sus acólitos archimagos repararon y expandieron la antigua red de espiral de piedras que se levantaba en la isla continente de Ulthuan desde el albor de los tiempos, multiplicando por 100 el flujo de energía que rodeaba a Ulthuan hasta que fue visible incluso para aquellos sin visión de mago. El escenario estaba dispuesto. En la batalla de la Isla de los Muertos, rodeados por innumerables ejércitos hambrientos y demoníacos, Caledor Domadragones finalizó su gran obra. Por increíble que parezca, el ritual final del archimago tuvo éxito. El vórtice cósmico resultante extrajo la turbia esencia del caos del mundo, igual que se extrae el veneno de una herida, lentamente al principio, pero a una velocidad creciente hasta que un huracán de energía rugió en el cielo. Durante las etapas finales de la batalla, los magos de Ulthuan se apagaron uno a uno, entregando sus vidas para poder contemplar el vórtice. Mientras tanto, Aenarion y su fiel dragón, Draupnir, estaban enzarzados en una batalla contra los titánicos 4 grandes demonios del caos que habían sido enviados para destruirle. Fue una batalla a la que ningún mortal hubiera podido sobrevivir, ya que cada uno de los demonios era el más poderoso de su clase, pero Aenarion era el recipiente de la ira de su dios, y en su mano se hallaba la espada de Kaine. El primero en caer fue el señor de la transformación, su cabeza picuda arrancada de su cuello emplumado, con un golpe tan veloz como el rayo, mientras las llamas mágicas del demonio chocaban contra el escudo bendito de Aenarion. Girando sobre sí mismo, Aenarion se enfrentó con el guardián de los secretos de múltiples brazos que surgió de improviso, pero la ágil monstruosidad era aún más rápida. Atrapó a Aenarion con una gran garra y aplastó sus costillas como si fueran de cristal, aunque el dios rey élfico logró hundir su espada en el corazón del demonio. El siguiente en morir fue el gran inmundo, con su superante carne abrasada por la llama rojo-blanco de Draupnir. El último en caer ante Aenarion fue el furibundo y sangriento devorador de almas, aunque con el último golpe de su hacha forjada en el infierno asestó un golpe a Draupnir que resultó ser mortal. Maltrecho y sangrante, Aenarion subió al herido Draupnir por última vez y le ordenó que regresara a la isla marchita,
un viaje que fue demasiado para el noble dragón. Indraugnir dio un último gran estertor y murió en las playas de aquella temible isla. La última acción de Aenarion fue un peregrinaje hasta el altar de Kaine, donde devolvió la espada maldita a su altar, esperando que la era de derramamiento de sangre hubiese llegado a su fin. Su cuerpo jamás fue encontrado. Con la finalización del vórtice de Caledor Domadragones, los poderes diabólicos que sustentaban a las huestes demoníacas fueron extraídos del mundo. En la distante Lustria, los constantes ataques que habían resistido los hombres lagarto cesaron de repente cuando los ejércitos de demonios desaparecieron. Los enanos de las montañas, resignados a una última batalla ante adversidades insuperables, no encontraron más que los ecos de los gritos en la oscuridad de sus asentamientos. Las tribus que se convirtieron en el imperio del hombre se aferraron a sus lanzas y hachas como talismanes, apenas atreviéndose a creer que el terror había llegado a su fin. El mundo tomó aliento y encontró que el aire era limpio y sano. Con el sacrificio de sus mayores hijos y héroes, Ulthuan había llevado la estabilidad y la esperanza al mundo, al menos durante un tiempo. Tras la muerte de Aenarion, su hijo el príncipe Malekith fue descartado como el nuevo rey Fénix, y el noble Bel-Sanaar fue coronado en su lugar. La madre de Malekith, Morathi, estaba furiosa, y una semilla de amargura se plantó en el corazón del joven príncipe. Sin embargo, Malekith acató la decisión de la corte. En lugar de gobernar, fue pionero en una nueva era de exploración y descubrimiento. Malekith y sus compañeros elfos acabaron llegando al Viejo Mundo. Allí Malekith se encontró con los incondicionales y adustos enanos de las montañas, y aunque al principio las dos razas desconfiaron una de la otra, pronto cambiaron ese sentimiento por un respeto reticente. Las dos razas lucharon codo con codo. Los guerreros de Ulthuan destruyeron a las hordas bárbaras de orcos y goblins, empujándolos contra las firmes líneas de batalla de los enanos. Tribus enteras de hombres bestia fueron perseguidas y exterminadas con hachas y flechas. Balbuceantes monstruos fueron aniquilados por los héroes de ambas razas, luchando como una sola. Fue durante este periodo cuando Malekith forjó una estrecha alianza con Snorri Barba Blanca, gran rey de los enanos. Los dos se embarcaron en múltiples aventuras juntos y hasta prestaron un juramento de hermandad, algo que ninguna de las dos razas haría a la ligera. Según pasaron las décadas, cada vez más y más ejércitos élficos siguieron el ejemplo de Malekith y llegaron al Viejo Mundo. Unidos, los raudos elfos y los robustos enanos expulsaron de sus tierras a las fuerzas de destrucción. Las dos razas juraron una promesa de amistad eterna y empezó una nueva era de prosperidad y comercio. Después de 1600 años de valor y heroísmo personal, Malekith deshizo todas las grandes obras de su ilustre carrera en una sola noche de infame traición. El sucesor de Aenarion, el rey Fénix Bel-Sanaar, había viajado hasta el Viejo Mundo para encontrarse con el gran rey enano Snorri Barba Blanca, y durante la ceremonia de bienvenida se esforzó en dejar claro que Malekith era un mero enviado de los verdaderos líderes de Ulthuan. La herida en el orgullo de Malekith fue profunda, y al regresar a la isla continente, su madre, Morathi, se aseguró de que la herida se gangrenase hasta convertirse en un odio amargo. Años más tarde, en un acto de perfidia tan vil que sería imborrable, Malekith intentó tomar la corona Fénix por la fuerza. Tras acusar a Bel-Sanaar de adorar encubiertamente al caos y de envenenarle en la confusión resultante, Malekith emboscó al rey Fénix en el interior del templo de Asurian y lo mató sin piedad. Al igual que su padre antes que él, Malekith se arrojó a las llamas del templo, ansioso por obtener la bendición de Asurian, pero las llamas sagradas de Asurian rechazaron a Malekith, quemándolo horriblemente. Malekith, un eco oscuro y retorcido de su antiguo yo, regresó a su provincia natal de Nagarice, arrastrando a sus seguidores. Allí avivó los rescoldos de resentimiento en aquellos que escucharon su maliciosa retórica, incluyendo a los cultos escondidos a los que favorecía su madre, Morathi.
Tal era su habilidad política que pronto se inició un enorme cisma que dividió a la raza elfa para siempre. La guerra civil hizo erupción por toda Ulthuan y los hermanos lucharon entre sí. La raza elfa se dividió irrevocablemente en dos facciones, los altos elfos del trono Fénix y los elfos oscuros de Nagarice. Malekith, ahora el portador de la legendaria corona de hierro y señor de la magia, fue sellado en el interior de una gran armadura de púas y aclamado como Rey Brujo por su aberrante corte. Montado sobre un gigantesco dragón negro deformado mediante poderes prohibidos, Malekith obtuvo muchas victorias, pero acabó siendo derrotado por el nuevo rey Fénix, Caledor II, en la tormentosa batalla de Maledor. Malekith huyó del campo en dirección a Nagarice, más decidido que nunca a doblegar a Ulthuan. La lucha entre la corte Fénix y los seguidores de Malekith pronto se realizaría a una escala tremenda, una época que los elfos llamaron a partir de entonces la Secesión. Obsesionado con su derrota y loco por los celos, Malekith ideó el castigo definitivo para aquellos que le habían usurpado su derecho de nacimiento. Malekith cometió lo impensable. Desestabilizó el vórtice cósmico creado por Caledor Domadragones. Se habían realizado pactos malignos en la corte de Nagarice, y en la culminación de un ritual a la luz de la luna, Malekith desató las legiones demoníacas sobre Ulthuan. En los inquietos cielos se podía escuchar la risa de los dioses oscuros, puesto que el caos había regresado una vez más al mundo. Ningún rincón de Ulthuan quedó a salvo del desastre resultante. La reacción violenta del poder mágico provocó un gran maremoto que se tragó a Nagarice. Gran parte del norte de Ulthuan desapareció bajo las olas, y la exuberante llanura de Tiranoc se perdió cuando energías maléficas devastaron la tierra. Aunque los elfos oscuros y sus demoníacos aliados fueron finalmente ahuyentados por los fantasmas de aquellos que dieron sus vidas para completar el vórtice de Caledor, el daño ya estaba hecho. La traición de Malekith había causado una destrucción inenarrable. A instancias de su maestro, el Rey Brujo, los príncipes hechiceros renegados de la corte de Saferi tomaron el control de enormes pedazos de los irregulares acantilados del continente extendido. Movieron estas nuevas arcas negras en dirección norte, hacia el nuevo reino de Nagaroth de los elfos oscuros. Desde estas fortalezas flotantes, los seguidores de Malekith asolaron el mundo en los siglos venideros. Con su gran acto de malicia, Malekith dividió a la raza de los elfos para siempre. Los altos elfos y su estirpe maligna, los elfos oscuros, se han enzarzado en amargas e implacables batallas desde entonces. La disputa provocada por la traición de Malekith no se limitó tan solo a Ulthuan, ya que el Rey Brujo fue realmente taimado. A pesar de las tribulaciones en sus patrias, el comercio había florecido entre los colonos elfos y los asentamientos de los enanos a lo largo de todo el viejo mundo, puesto que cada raza era maestra artesana en lo suyo. Un aciago día, las caravanas comerciales de los enanos fueron atacadas por elfos oscuros que se hacían pasar por sus primos de Ulthuan y robaron su precioso cargamento. Enfurecidos por este ataque no provocado, los enanos protestaron y enviaron embajadas a Rey Caledor II para exigir una compensación. Los arrogantes elfos de la corte Fénix, agraviados por lo que ellos consideraban acusaciones sin fundamento, enviaron de vuelta a sus asentamientos a los embajadores enanos, aunque no sin antes afeitar las caras de los enviados como si fueran recién nacidos, un terrible insulto para un enano adulto. Ahora era una cuestión de honor, solo quedaba una salida. Así empezó la Guerra de la Barba, o la Guerra de la Venganza, como los enanos prefieren llamarla. El conflicto, que cada vez se intensificó más, duró casi 4 siglos. Aunque el rey Caledor envió a casi toda su flota, el imperio enano demostró ser prácticamente inexpugnable, y sus guerreros nunca se rindieron ni al enfrentarse a una muerte segura. La guerra culminó con el 14º asedio de Tor Alesi y la muerte de Caledor II a manos del rey Godrek Rompeestrellas, que tomó la corona fénix del cadáver de su enemigo como recompensa por la insolencia de los elfos. Al poco tiempo, los ejércitos de Ulthuan se vieron obligados a retirarse para defender su patria de una invasión de elfos oscuros.
La corona fénix permaneció en las bóvedas de la fortaleza enana Pico Eterno desde entonces. La Guerra de la Barba se cobró una enorme cantidad de víctimas, tanto de los elfos como de los enanos, y sus imperios estaban hechos pedazos. El daño a los antaño poderosos reinos enanos se agravó por la mayor cadena de desastres que jamás sucedió en el Viejo Mundo, lo que los enanos llamaron la Era de la Aflicción. Al otro lado del océano, los Slann todavía llevaban a cabo como mejor podían los planes de los ancestrales, realineando los continentes con trascendentales acciones de fuerza arcana. Quizás, como efecto colateral de estas acciones, las montañas del fin del mundo, en la que los enanos habían construido el corazón de su imperio, fueron desgarradas por una serie de terremotos. Fragmentos de la red soterrada, conocida como el Camino Subterráneo, se derrumbaron, y muchas fortalezas enanas se convirtieron en ruinas y sus niveles inferiores se inundaron de magma. Aprovechando la indescriptible destrucción, las tribus de pieles verdes que moraban en las montañas y valles invadieron alegremente las tierras ancestrales de los enanos, que anteriormente eran impenetrables. Los enanos llamaron a esta época las guerras Goblin, aunque en realidad se enfrentaron a ejércitos de orcos, goblins, trolls y a los repulsivos hombres rata conocidos como Skaven. Todos y cada uno de los enanos, desde barbas largas hasta las mujeres y los niños, tomaron las armas para defender lo que quedaba de su reino de los saqueadores. Como las fortificaciones de los enanos tenían brechas, los innumerables ejércitos de los pieles verdes demostraron ser demasiados para tantos frentes, y el imperio de los enanos empezó a resquebrajarse. Durante casi 1000 años, los enanos siguieron luchando sin pedir ni dar cuartel. En ocasiones los enanos se abrían paso hasta las fortalezas ancestrales que les habían robado los viles pieles verdes, y otras sufrían tremendas pérdidas a manos de un nuevo señor de la guerra orco. Para su desesperación, parecía que las tribus salvajes que surgían de los páramos llenos de huesos y barridos por el viento, conocidos como tierras yermas, no tenían fin. Tras casi un milenio de batallas, 3 asentamientos enanos cayeron en el espacio de 50 años. Esto fue la gota que colmó el vaso para los clanes enanos, que se aventuraron al oeste y empezaron desde cero en las montañas grises. Se abrieron nuevas rutas comerciales y se encontraron nuevos aliados en las tribus de los hombres que deambulaban por las llanuras, pero la lucha por el imperio original de los enanos continuaba. Tanto es así que los reinos de los enanos siguieron enzarzados en una guerra constante por los enormes salones subterráneos labrados en las montañas por la maestría de sus venerados ancestros. $2500 años antes del nacimiento del imperio, existió una civilización humana de tan grandeza que sus gobernantes veían incluso al sol como a un siervo. Se llamaba Neekara, la joya de los desiertos. El sol brillaba en cada una de sus hazañas, y todo el mundo estaba a su disposición como un huerto de frutas exóticas listas para ser recogidas. Pero su fantástico reino fue empujado al borde de la destrucción por la megalomanía de sus reyes y sacerdotes. El más infame de todos ellos, Nagas, el gran hechicero, cuyos rituales nigrománticos envenenaron las tierras de Neekara y condenaron a su gente a una muerte en vida. Neekara, que se elevaba en las arenas del lejano sur, era una tierra de magnífica arquitectura y nobles dinastías. Sus reyes guerreros dirigían a sus ejércitos dorados contra las tribus bárbaras y los ejércitos de pieles verdes que amenazaban sus reinos, aplastándolo todo a su paso, con demostraciones de brillantez marcial, hasta que sus dominios se extendieron, desde las tierras del sur, infectadas por reptiles, a los densos bosques del norte. Setra, el primer rey sacerdote de la poderosa ciudad de Kenri, fue lo más parecido a un dios con forma humana. Alto, hermoso y con un orgullo más allá de toda mesura, conquistó al resto de reinos de Neekara y unió las tierras bajo un trono. No pasó mucho tiempo antes de que su nombre fuera temido en medio mundo. Pero Setra estaba angustiado por el hecho de que su tiempo en el trono llegaría un día a su fin, puesto que la muerte era un enemigo al que no sabía cómo conquistar. Decidido a gobernar por toda la eternidad,
Setra ordenó a sus sacerdotes que hallasen la forma de que él viviese para siempre, y así nació el infame culto mortuorio. Durante décadas, los sacerdotes de Kenri ejecutaron rituales y cánticos, enviando a miembros de su orden a los 4 rincones del mundo en busca de hechizos de vinculación y preservación. Descubrieron muchos secretos prohibidos, extendiendo enormemente sus propias vidas en el proceso, pero la verdadera inmortalidad estaba más allá de su poder. Setra acabó sucumbiendo a la vejez, cargado de orgullo furioso y de indignación hasta el final. En su lecho de muerte, los sacerdotes funerarios aseguraron a Setra que una vez que hubiera pasado al reino de los muertos, podrían restaurar su esencia a la vida, recubierto para siempre de oro imperecedero. Tranquilizado, Setra se permitió morir y se construyó una gran pirámide para albergar su cadáver. Durante siglos, los sacerdotes funerarios se ocuparon de las llamas mágicas de su tumba, nutriendo su espíritu con sacrificios humanos. Mientras tanto, el poder de los sacerdotes crecía en Nehekhara. Al final, fue uno de ellos el que provocó la caída de su civilización. El momento decisivo en la sociedad nehekerana llegó siglos después, cuando una camarilla de magos y hechiceras de la raza de los elfos oscuros naufragaron y sus pálidos cadáveres se encontraron en las radiantes playas de Nehekhara. Recuperados por los agentes de Nagash, por aquel entonces sumo sacerdote de Kenri, fueron torturados hasta que aceptaron enseñar los secretos de la magia oscura. Nagash, que ya era un experto en los misterios de los cultos mortuorios, demostró ser un alumno formidable. Se devolvió el vigor a sí mismo, prolongando su marchita juventud y la de sus acólitos con un elixir destilado de la sangre de vírgenes. A medida que las vidas de los sacerdotes funerarios se extendían a lo largo de los siglos, empezaron a evitar la luz del sol, perfeccionando su nigromancia en las oscuras cámaras de sus templos. Nagash puso a su gente a trabajar en la construcción de inmensas pirámides y obeliscos, incluyendo la temible Pirámide Negra, un edificio mágico tan gigantesco que empequeñecía al del propio Setra. Nehekhara se convirtió en un reino de muerte, en el que Nagash y sus acólitos gobernaban como dioses sedientos de sangre. Lentamente Nagash endureció su dominio sobre Nehekhara, alzando cadáveres con sus rituales nigrománticos y acumulando ejércitos enteros de muertos vivientes. El reino de terror de Nagash no podía durar indefinidamente. Temiendo los poderes sobrenaturales de Nagash, los reyes sacerdotes de las ciudades menores de Nehekhara formaron una gran confederación contra el señor de Kenri y sus ejércitos de no muertos. Bajo cielos celestes, las dos fuerzas se encontraron en batalla. Las huestes doradas de los reyes sacerdotes, reforzadas por estatuas vivientes y gigantescos artefactos de guerra surgidos de la arena, se enfrentaban a hordas de cadáveres animados que estaban unidos a la voluntad de Nagash. La batalla no acababa de inclinarse a favor de ningún bando. Cada luna nueva se podía ver con espanto una nueva cosecha de atrocidades, y es que Nagash no mostraba piedad alguna. Tras casi un siglo de luchas, el dominio de Nagash sobre Kenri fue por fin interrumpido gracias a un asalto combinado de los ejércitos de los reyes sacerdotes. Enfrentándose a una derrota absoluta, el malvado fue obligado a huir al norte. Allí encontró un nuevo refugio en la montaña Pico Tullido, rica en piedra bruja. Mientras los reyes sacerdotes de Nehekhara purificaban la pirámide negra de los acólitos de Nagash, la reina de Lamia robó en secreto los tomos más esotéricos del santuario de Nagash. Con el conocimiento que contenían, destiló su propia versión del elixir de Nagash, imperfecto pero lo bastante potente como para otorgar una especie de inmortalidad combinada con sed de sangre. Así es como los primeros vampiros aparecieron en el mundo. Nagash se volvió todavía más monstruoso y malvado, ya que se alimentó de la gran cantidad de piedra bruja del Pico Tullido. Respaldado por el culto vampírico de la reina de Lamia, el gran nigromante declaró la guerra de nuevo a Nehekhara. Sin embargo, los gloriosos ejércitos del desierto estaban unidos bajo un nuevo gobernante, el rey Alcadízar, posiblemente el general más talentoso que jamás se vio en Nehekhara.
Durante la siguiente década, la guerra se libró en las dunas, hacia un lado y hacia el otro, día y noche, pero al final fueron los vivos los que vencieron a los muertos. El ejército de Nagash fue destruido y sus capitanes vampíricos fueron obligados a ocultarse en el norte, convirtiéndose finalmente en los condes vampiros del Viejo Mundo. Enfurecido por el constante fracaso de sus capitanes para arrebatar el poder a los reyes sacerdote, Nagash desató una terrible plaga que envenenó el río Vitae, contaminando los desiertos y aniquilando toda la vida de las tierras. Contemplando un paisaje de cadáveres enfermos, el gran nigromante alzó un ejército de muertos de inmenso tamaño. Alcadízar fue rápidamente derrotado y presentado ante Nagash encadenado. Colmado de energías aterradoras, Nagash preparó su hechizo más poderoso. Pretendía ejecutar el Gran Despertar, un sortilegio lo bastante poderoso como para resucitar a todos los cadáveres del mundo entero y someterlos a su control. Presintiendo el peligro en el que se encontraban, los misteriosos hombres rata que codiciaban la piedra bruja, bajo el pico tullido, liberaron al demacrado rey Alcadízar y le dieron la espada maldita, una espada forjada de la piedra bruja más pura. Gracias a su fuerza de voluntad, Alcadízar se abrió paso hasta la sala del trono en el corazón de Nagashizar y amputó la mano del gran nigromante justo en el clímax del ritual. Con un grito agónico, Nagash se esfumó y su gran hechizo se descontroló y salió disparado por toda la tierra. La amenaza inmediata había acabado y Alcadízar por fin pudo descansar en paz. Pero los muertos no duermen tranquilos en Nehekhara. Las energías del ritual de Nagash despertaron prematuramente a los muertos sepultados en las pirámides, incluyendo al propio rey Setra, que no renació como un ángel dorado, sino como un cadáver momificado. Su cólera era descomunal, y su época de conquista empezó de nuevo. Nehekhara no fue el único reino de los hombres que dejó su impronta en el mundo. Durante los últimos 3000 años antes del fin de los tiempos, surgió una fuerza nueva y llena de vitalidad, una nación con los mejores soldados, magos de batalla, ingenieros, sacerdotes guerreros y nobles de toda la humanidad. A esta nación se la conoció como el Imperio, y su fundador, el rey bárbaro, Sigmar, viviría para siempre como un dios entre los hombres. Cuando las montañas del fin del mundo entraron en erupción durante la era de la aflicción, un viejo enemigo aumentó en fuerza y ambición, los Pieles Verdes. Las tribus de orcos y goblins, razas beligerantes y con sed de batalla, a las que antiguamente mantenían a raya los asentamientos enanos, se extendieron por el viejo mundo desde el este. Estos seres violentos eran enemigos ancestrales de los enanos, y con las rutas del oeste abiertas, cayeron sobre los ruinosos asentamientos y en las tierras de más allá con un fervor mortífero. Mientras los reinos enanos intentaban resistir este nuevo ataque, muchas tribus de hombres migraron en lugar de quedarse y morir por sus antiguas patrias. Las razas de enanos y hombres reconocieron una causa común y se unieron ante esta nueva amenaza. Los humanos observaron las armas y objetos de los enanos con asombro y envidia, ya que sus hachas de filo perpetuo y sus máquinas de guerra abatían pieles verdes a docenas. Los enanos, por su parte, vieron una gran vitalidad y espíritu en los corazones de los hombres. Las dos razas no tardaron mucho en convertirse en aliadas. Los detallados registros de los enanos retrataron a los hombres de aquella época como una raza feroz y bárbara, ataviada con pieles y armaduras básicas, y cuya curtida piel estaba decorada con cicatrices y tatuajes. En ese momento, los hombres del viejo mundo eran poco más que una dispar coalición de tribus, enzarzada en una batalla contra los Pieles Verdes y los hombres bestia por la posesión de los valles, bosques y claros. El más grande de todos ellos era Sigmar, el primogénito de la tribu Umberógena, cuyo nacimiento fue anunciado por un llameante cometa de 2 colas. Cualquiera que le mirase podía ver que Sigmar estaba señalado para la grandeza, aunque nadie sospechaba que al final trascendería la mortalidad por completo. No obstante, los orcos y goblins también tenían sus propios héroes,
caudillos y señores de la guerra que poseían una astucia homicida además de fuerza bruta. En una ocasión, los orcos capturaron nada menos que al monarca Kurgan Barbahierro, gran rey de los enanos, mientras él y su familia avanzaban por las montañas grises. Era la tierra de los umberógenos, y Sigmar y sus hombres cayeron sobre el ejército orco con gran furia, diezmándolos y quemando sus cadáveres sobre una enorme pira. El rey Kurgan demostró su gratitud ofreciéndole a Sigmar un martillo rúnico llamado Galmarad. Con este regalo y un solemne apretón de manos entre guerreros, los dos líderes se hicieron amigos. La alianza entre hombres y enanos se fortaleció. A lo largo de los siguientes años, el vínculo entre las dos razas se volvió aún más fuerte. Las veloces cargas de la caballería humana y la ferocidad desatada de sus soldados bárbaros contrastaban con el metódico avance de los guerreros enanos, pero en conjunción, las dos fuerzas eran más formidables que nunca. El conocimiento fluyó de los reinos enanos hasta las tribus de los hombres. Se perfeccionaron nuevas doctrinas de batalla, y los secretos de la forja salieron a la luz. Pronto las tribus humanas se armaron con acero real y aleaciones pulidas, y sus hachas eran tan brillantes como el fulgor que había en sus ojos. Tras la muerte de su padre, Sigmar se convirtió en el caudillo de la tribu umberógena. Demostró ser un líder visionario además de un guerrero de excepcional fuerza y valor. Sigmar unió a las 12 grandes tribus de los hombres, expulsando a los pieles verdes de sus tierras y ganándose el epíteto de Heldenhammer, que significa martillo de los goblins, y de ese modo se plantaron las semillas del imperio. Cuando los reinos de los enanos parecían tener graves problemas de nuevo, el rey Kurgan envió al noble herrero rúnico Ararik el Loco como mensajero y apeló a Sigmar una vez más. Una gran oleada de orcos y goblins marchaba hacia el hogar ancestral de Kurgan, un ejército 10 veces mayor que cualquiera que hubieran visto antes. Sus bestias aladas de guerra oscurecían el cielo. Las criaturas de las cavernas que habían puesto a su servicio avanzaban torpemente a través de los valles. Los ejércitos de Sigmar se unieron a los del Gran Rey en el Paso del Fuego Negro, el único punto por el que la enorme horda de pieles verdes podía pretender cruzar las montañas negras. Canalizados en el embudo del paso, los orcos y goblins solo podrían contar con una fracción de sus filas contra la coalición de hombres y enanos. La batalla pareció durar una eternidad, puesto que oleada tras oleada, los invasores pieles verdes cargaban y arremetían contra los muros, un inexorable mar de espadas y ansias asesinas que desgastaron las fuerzas de Sigmar y el rey Kurgan, hasta que el resultado de la batalla quedó colgando de un hilo. Muchos fueron los héroes de aquel día: Marvat de los Endals, Ulfdar el Berserker y la reina Freya de los Asobor, por nombrar a unos cuantos. Entonces, justo cuando los ejércitos de los enanos y los hombres parecía que iban a quebrarse, la última línea de batalla de los orcos huyó en desbandada. Sangrante, pero inquebrantado, Sigmar encabezó una última gran carga contra la horda en retirada, aniquilando a los pieles verdes que huían y aplastándolos sin piedad. Aquel día vencieron, y el reino de los enanos se salvó de la esclavitud y la muerte. Después de la batalla, los dos monarcas prestaron un juramento de lealtad eterna que no llegó a romperse nunca. Sigmar fue ensalzado como primer emperador de los hombres, y el propio rey Kurgan le brindó una magnífica corona, a la vez que el maestro herrero rúnico Alarik el Loco inició el largo proceso de crear las 12 espadas conocidas como colmillos rúnicos, una para cada caudillo tribal del nuevo reino del emperador. La coronación de Sigmar señaló el comienzo del calendario imperial y el primer día del imperio tal y como sería conocido posteriormente. Su reinado fue justo y recto, y el reino del hombre floreció como jamás se había visto. Los registros del reino de Sigmar son escasos, ya que los historiadores enanos de la época prestaron más atención a la reconstrucción de su propio imperio. Lo único que se sabe realmente es que Sigmar acabó renunciando a su corona y viajó hacia el este, posiblemente para reunirse con su viejo amigo Kurgan Barbahierro, para exterminar a los reyes goblin y a los señores de la guerra orcos de los peñascos y las montañas.
Si alguna vez Sigmar llegó a su destino, la historia no lo indica. Dio paso a la leyenda, convirtiéndose en una figura de culto para su gente. Se construyeron templos y capillas en su memoria, y el culto de Sigmar lo veneró como fundador del imperio. Al cabo de una generación, Sigmar era adorado abiertamente como un dios, y la fe que le profesaban se convirtió en la más poderosa de todas, y de este modo el héroe del paso del fuego negro se ganó un sitio en el panteón del imperio. Desde los tiempos de Sigmar, el imperio ha resistido una increíble cantidad de desastres y amenazas, tanto del exterior como del interior. Ha soportado los saqueos de la anarquía y la plaga, el alzamiento del traidor imperio subterráneo de los Skaven, incontables invasiones de los Pieles Verdes, la terrorífica maldición de los no muertos, y posiblemente más sobrecogedor de todo, las espeluznantes incursiones del caos. Según fueron transcurriendo los siglos, pasaron muchos emperadores, elegidos con buena fe por el consenso de los condes que gobernaban cada una de las 12 provincias. De esta forma, la nobleza del imperio permanecía fiel a la visión de Sigmar, ya que él creía que la tierra era demasiado grande para que un solo hombre la gobernase. Cada vez que un emperador moría, o era obligado a abdicar, o en un caso se transformó en un tritón, otro tomaba el trono en su lugar, escogido por los 12 condes electores de las provincias. Algunos emperadores fueron justos y rectos, otros demostraron ser vanidosos tiranos que se preocupaban más por el estado de sus uñas que por los ruegos de su gente. Sin embargo, ninguno fue tan despreciado por todos como Boris el Avaro. Durante el catastróficamente incompetente reinado del emperador Boris, el reino fue desangrado a base de impuestos excesivos para que la corte imperial pudiera vivir en el lujo más depravado. Con los ejércitos desatendidos, el imperio no estaba en condiciones de enfrentarse a la mayor catástrofe que le podía ocurrir, la plaga negra del año 1111 según el calendario imperial. Esta horrible enfermedad había sido elaborada por los Skaven para que se extendiera como un fuego descontrolado. Cuando hubo realizado su recorrido, 3/4 partes de los habitantes del imperio yacían muertos, incluyendo al propio Boris el Avaro. Los Skaven que salieron en masa de sus laberintos tras la pandemia arrasaron y esclavizaron sistemáticamente a los asentamientos del imperio que no contaban con un líder. Se pensaba que todo estaba perdido hasta que el conde elector Mandred de Middenheim convocó una cruzada. En horas bajas pero con gran determinación, reuniendo a las tropas supervivientes del imperio contra la oleada de Skaven, los Skaven fueron obligados a retroceder y se vieron atrapados entre los vengativos ejércitos del imperio y una enorme horda de no muertos resucitados por el nigromante Banhal, de las víctimas de la plaga que cubrían toda la región. Los hombres rata huyeron a sus páramos, perdiéndose lentamente en el reino de los mitos, mientras el imperio, unido bajo Mandred Mata-Skaven, se embarcó en la larga y poco desagradable tarea de la repoblación. Después de que el emperador Manfred encontrara una muerte ignominiosa a manos de un asesino Skaven, los condes electores no se pusieron de acuerdo para elegir a un sucesor válido, lo que condujo a la infame y turbulenta era de los 3 emperadores. Incluso el clero del reino se enzarzó en una lucha fratricida. En la batalla de Playa Insaciable, 800 sacerdotes guerreros sinmaritas cayeron sobre los sacerdotes marinos del gran templo de Manaan. La batalla resultante vio las arenas teñidas de rojo con sangre, mientras los martillos de guerra chocaban contra los tridentes y los cielos temblaban con la ira de los fieles. La gota que colmó el vaso llegó cuando la infanta Margrita de Marienburgo, de paladar leporino, fue elegida emperatriz, y el culto de Sigmar se negó a asistir a su coronación. Con la nación fragmentada y dividida, el imperio se convirtió en una presa fácil para sus enemigos que se ocultaban en las sombras. De todas las invasiones y conflictos a las que se enfrentó el imperio, solo una se conoce como la Gran Guerra, una guerra que parecía presagiar el fin del mundo civilizado. La Gran Guerra contra el Caos se centró en torno a una vasta incursión en la que el señor de la guerra, Asa Bar Kul, lideró una titánica hueste de guerreros del Caos,
demonios, monstruos y hombres bestia de los reinos helados del norte. En el invierno de 2302, la hueste de Kul se abrió paso a través del río Lynx y penetró en los gélidos páramos de Kislev. La ciudad helada de Prag fue la primera en sentir la ira de Kul y de sus innumerables batallones. Mediante pura ferocidad y determinación, las fuerzas del caos saquearon la ciudad amurallada y almenada, mientras las cábalas hechiceras de Kul desataban vendavales de magia tan potentes que los acobardados ciudadanos se fundían con las paredes de sus propios refugios. Prag no tardó en parecerse a algo salido de los sueños febriles de un lunático agonizante. Desde entonces, ha sido una ciudad maldita. Desplazándose hacia el sur, la horda saqueó más fortalezas y torreones enanos mientras se dirigía a la capital de Kislev. Allí empezó un amargo asedio que se cobró una cantidad horrenda de víctimas entre los defensores de la ciudad. Aunque fue sangriento, el asedio permitió que el imperio ganase el tiempo suficiente para reunir a sus ejércitos y se vengase. La incursión del caos acabó siendo detenida y rechazada por una gran alianza de enanos, elfos y hombres unidos por el legendario héroe Magnus el Piadoso de Null. Tras la Gran Guerra, Magnus fue coronado como nuevo emperador, reiniciando la sucesión. Imploró al archimago elfo Teclis que enseñase a los sabios del imperio cómo manipular y controlar los vientos de la magia que mejor pudiesen resistir la amenaza demoníaca que acecha en el fin del mundo. Teclis accedió a esta larga tarea, puesto que sabía que si la humanidad caía ante el caos, los elfos sufrirían en su debido momento. De este modo, se aprendieron las artes de la magia en el imperio. Armados con conocimientos arcanos, los hechiceros de batalla de los colegios de la magia han ocupado su lugar junto a los sacerdotes guerreros y las órdenes de caballería como los más destacados defensores del reino de Sigmar. El último emperador fue Karl Franz, príncipe de Altdorf y conde de Reikland, el último estado capital del imperio. Cuando Karl Franz fue elegido, el imperio disfrutaba de un extraño periodo de prosperidad y estabilidad, pero el emperador no era un hombre ocioso. Desde que llegó al trono, demostró ser un general muy competente, preparando sus ejércitos para la guerra y no limitándose a repeler a los incursores norse que plagaban las costas del imperio, sino contraatacando profundamente en territorio enemigo. Durante la batalla del fiordo de Nordland, cuando una vasta flota de navíos lobo de los norses invadió el imperio por el mar de las Garras, pareció que Karl Franz abandonaba a los ejércitos de Nordland a las depredaciones de los invasores adoradores del caos, que entraban por las aguas poco profundas hasta tierra firme. Unas pocas horas más tarde regresó tras rescatar a la zarina Catherine de Kislev de la hueste de bárbaros que había emboscado su carruaje real a unas cuantas leguas de distancia. Montada detrás de Karl Franz en la silla de su grifo de guerra, la reina de hielo tejió un gran encantamiento que congeló toda la bahía, evitando que llegasen más invasores y permitiendo que el imperio se enfrentase a las partidas de guerra norses una a una. Karl Franz, un hombre de acción, no temía llevar la lucha hasta el enemigo. Cuando el castillo Borghaus fue asediado por las masivas tribus de goblins que infestaban los bosques, la guarnición imperial que estaba allí apostada se carcajeó de los tristes intentos por parte de los Pieles Verdes de abrir una brecha en sus muros. Su risa se acalló cuando 6 arañas gigantescas salieron del bosque, renqueantes máquinas de guerra con un montón de caudillos goblins encaramados a sus lomos. Las arañas gigantes atraparon a las veteranas tropas que fueron enviadas para interceptarlas con enormes pedazos de telaraña y treparon por los elevados muros del castillo con facilidad. Justo cuando todo parecía perdido, Karl Franz descendió en picado desde el cielo montado en garra de muerte, y por tierra, una escolta de caballeros montados en semigrifos. Estas aves descomunales hicieron pedazos a las monstruosidades arácnidas con picos y garras, y las tribus goblins no tardaron en huir. Karl Franz también se consagró como un inigualable hombre de estado, cuando una frenética horda de minotauros entró por los tramos occidentales de Wiesenland, arrasándolo todo a su paso en dirección al reino silvano de Azel-Loren.
Los elfos silvanos desviaron el curso del río Waze para que los monstruos sedientos de sangre se viesen obligados a regresar al imperio. Karl Franz entró en los bosques encantados para tratar con la corte de elfos silvanos, y tal fue la pasión y la convicción de su discurso, que el propio rey de los bosques aceptó luchar al lado de Karl Franz con la tribu incursora. Juntos, los dos ejércitos ganaron una oportuna victoria contra las bestias. Bajo el gobierno de Karl Franz, el imperio se convirtió en una máquina de guerra bien coordinada y disciplinada. En realidad, Karl Franz no tenía otra opción, pues en el horizonte se levantaban nubes de guerra, y el fin de los tiempos estaba próximo. Y hasta aquí, un resumen de los hechos y eventos más destacados de Warhammer Fantasy, antes de la campaña El fin de los tiempos. Espero que os haya gustado y muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla. Saludos a todos.